De todo lo que ha pasado, de todo lo que sucede, de todo lo que se viene, la culpa es nuestra también. Todos fuimos responsables de los votos mal habidos, de los votos inducidos, de los votos sin sentido. Todos somos responsables de los tiempos que vivimos, de lo mal que nos sentimos y de nuevo. Bueno, seguimos en Voto Cantado. Estamos con unos, otros. Ayer pasé y hubo una altísima convocatoria ahí frente al Monumento a la Bandera, y ahora vamos a estar hablando con quienes van por esta lista. Hola, Karen Tepp, primero, y contanos por favor cómo hacen para ubicar dónde los pueden encontrar a ustedes. Hola Carlos, ¿cómo estás? Bueno, un saludo a vos, a toda la audiencia. Sí, la verdad que es una lista cada vez más larga, las de concejales. Nosotros estamos en la primer columna, son 2 columnas, es la boleta amarilla, a mitad de tabla, en la mitad. El número de la lista es número 40. O sea que lo pueden buscar ahí, está el logo de Ciudad Futura, está mi cara, con el pelo recogido, como los afiches, y bueno, ahí me van a encontrar a mí, Karen Tepp, Julián Ferrero, que me acompaña hoy acá, y Agustina Gareis, docente de escuela primaria, militante de AMSAFE, quien nos acompaña también en tercer lugar en la lista. Qué bien. Bueno, Juli, ¿cómo estás? ¿Es tu primera vez en este dar la cara fuerte? Mi primera vez, así es, así que ¿sí? Bueno, un nuevo desafío. Y un aprendizaje, ¿no? Y un aprendizaje absolutamente. Pero muy contento. Aparte, la verdad que venimos haciendo una campaña bárbara. Venimos ya última semana con algún cansancio acumulado, pero como dicen los jóvenes, recibiendo muy buena vibra de la gente, así que nada, ya quedan los últimos días para la primera temporada. Claro. Bueno, hablando de aprendizajes, ahí ya me estoy metiendo en algo que tiene que ver con la historia nuestra también. Cuando nosotros con la biblioteca habíamos empezado, Ciudad Futura era Giros. Así es. Era Giros. Y me acuerdo porque estaban por empezar con una biblioteca y bueno, y juntamos todos unos libros ahí, qué sé yo. ¿Qué pasos de aprendizajes, no? Cuéntenos ustedes cómo viven esto de aquel inicial Giros a lo que es esta construcción Ciudad Futura de la que muchos hablan, no solo en Rosario, sino en distintos lugares. Mira, yo creo que son, en mi caso, 18 años de militancia. Mi primer espacio de participación activa, orgánica, fue el movimiento Giros, como vos bien decís, Carlos, y a mí me encanta decir que todo lo que aprendí o que hoy pongo en práctica en el Consejo, en Ciudad Futura y en las instituciones, son mucho más aprendizajes del territorio, de Nuevo Alberdi en particular, que de la universidad, a la cual no me desmerezco, porque sin lugar a dudas transitar la universidad pública, haber estado recorriendo la Siberia, los pasillos de la Facultad de Ciencia Política, me dio una cantidad de conocimientos teóricos, incluso de conocimientos vinculares, ¿no? De poder socializar y encontrarme con muchos otros jóvenes que, como yo, hace allá casi 20 años, teníamos esta contradicción que era que nos reconocíamos militantes políticos, que entendíamos que la política era la forma de poder mirar de frente la realidad y no resignarnos y poder pensar que hay otros modos posibles de vivir, de habitar este mundo, otras formas de vincularnos entre nosotros, pero que eso no estaba en los partidos políticos. Era esa crisis de representación profunda que se había abierto en el 2001, en el que no nos representan, que se vayan todos, y que para nosotros jóvenes de 18, 20 años seguía muy vivo, más allá de que el sistema político argentino se había reconfigurado, reconstituido.
digo, bueno, estamos 20 años después y muchos de los que dijimos que se vayan están hoy como posibles candidatos o a presidenta o a vicepresidente de nuestro país, ¿no? Y ahí fue, por eso la posibilidad de encontrarme en la universidad pública. Yo digo que lo que me cambiaron fue dos cosas. Leer a Marx, que eso me lo dio la facultad, sobre todo en mi caso, que venía de familia política, pero mi viejo militante radical toda la vida, así que Marx no era algo que esté en la bibliografía familiar. Leer a Marx y conocer a Giros. Ir a militar a los barrios. Yo tenía muy claro que la militancia que quería llevar adelante tenía que ver con el trabajo más social, como se llamaba en aquel momento. Un momento además había un auge de las organizaciones populares, ¿no? La siembra de pocho estaba en todos los que por lo menos transitábamos las carreras más sociales en la ciudad de Rosario, que decimos hasta estaba de moda. Vos, si ibas a la facultad o de política o de humanidades, seguro que estabas militando en alguna organización social y popular. Eso creo que y había otra relación con el tiempo, ¿no? Con había el tiempo disponible de quienes se acercaban a las organizaciones y decían, quiero sumarme, quiero colaborar en algo. Absolutamente. Algo que hoy extrañamos mucho, ¿no? Y que hay que volver a de alguna manera incentivar la organización y la participación popular. Por supuesto que los barrios no son los mismos y la situación hoy es mucho más compleja. Pero bueno, el mayor aprendizaje fue de haber conocido y haber elegido la militancia territorial, haber tenido que poner el cuerpo desde muy temprana edad a poderes muy fuertes que existían en la ciudad de Rosario y que hasta ese momento estaban invisibilizados, como es el poder económico de las grandes constructoras y sector inmobiliario y financiero en la ciudad de Rosario, que con determinada venia, ya sea por omisión o por complicidad de los gobiernos de aquel momento, venían desalojando todas las periferias urbanas de Rosario para la construcción de barrios privados, y a nosotros nos tocó ahí organizarnos junto con el territorio para no solamente decir no vamos a permitir el desalojo de todos estos años de trabajo y de construcción de las familias en el territorio, no vamos a permitir ese despojo, pero además animarnos a tomar la política en nuestras manos, a decir cómo lo haríamos nosotros. Y eso fue un gran aprendizaje de todos estos años, que es decir, bueno, revalorizamos la política, pero si los instrumentos que existen no nos representan, creamos nuestros propios instrumentos, creemos nuestros propios espacios de organización y de participación popular que generen un poder distinto y que se animen a esto que venimos haciendo a pequeña escala en cada uno de los barrios donde tenemos trabajo popular, sea a través de nuestras escuelas de gestión social, sea a través de las cooperativas de trabajo, imaginarnos, ¿por qué no?, como un modelo de ciudad. ¿Por qué no pensar que podemos tener políticas públicas que fortalezcan y acompañen mucho más estos procesos y no tanto la agenda que nos ponen o nos imponen los poderes concentrados de la ciudad? Y creo que esa es la impronta o el diferencial que tiene Ciudad Futura para la ciudad de Rosario. Nosotros siempre decimos, no somos ni mejores ni peores que los otros partidos. Sí tenemos algo distinto, que es el lugar de donde venimos, que es la formación de lo que tenemos y el compromiso y la lealtad absoluta a los más humildes en cualquier agenda de gobierno, que no tiene que ser solamente en el diseño o en la legitimación de políticas públicas para esos sectores, sino con poder generarle mayor poder a la organización popular. Y en todos estos años, sin lugar a dudas, esa experiencia territorial nos ha permitido poder empezar a volcarla en el ámbito institucional a través del Consejo, y hoy con el desafío mucho mayor y al alcance de la mano de que esta experiencia política de nuevo tipo, que viene de los movimientos sociales y de los movimientos populares, pueda gobernar una ciudad tan importante de nuestro país como Rosario. Estamos con Karen Tepp y Juli Ferrero. Y pensaba recién, antes de darle paso a Mario Romeu, que es también todo un desafío del espacio de ellos, esto de ciudades sin miedo, ¿no? Porque no es cualquier cosa venir de un espacio donde tuvieron bajas mortales terribles. Estoy diciendo Jere, Patón y Mono, y estoy diciendo algo que a mí todavía me sigue asombrando, cómo no tiene más repercusión, porque mataron a quien había sido un concejal, que además
nosotros lo recibimos muchas veces acá en la radio. Y no se investigó, no apareció nada. Bueno, Mario, te dejo a vos. Bueno, no, yo no voy a descubrir la pólvora. Para mí también es el fenómeno político más creativo y más novedoso, y con esta posibilidad, ¿no?, de no esperar tomar un lugar en el Estado para hacer política, sino hacer política desde, desde una escuela secundaria alternativa, desde el tambo. Eso realmente me pareció. Y también hay una estética que acompaña a la política de Ciudad Futura. Yo, lo que me preocupa a mí es si no, en esta nueva conglomerado político, este nuevo espacio, que terminen absorbidos por el peronismo. Es mi preocupación. No sé qué les pasa a ustedes. Mira, nosotros, después hago una referencia también a lo que mencionaba Carlos, pero como puede que me quiebre un poco más, la voy a dejar para dentro de un rato. Nosotros venimos viendo que la situación en Rosario es realmente crítica en los términos de los niveles de desigualdad y de violencia que estamos teniendo, con gestiones que parecen no reaccionar, que pareciera que nunca se toca a fondo, digamos, que nunca es un punto de inflexión, ¿no? Digamos, el crimen de Eduardo Trasante para nosotros era un punto de inflexión. De hecho, lo hablábamos en su momento en la conferencia de prensa luego de su asesinato, que los periodistas nos decían, los próximos somos nosotros. La sensación de que esto, si no se hace nada, sí, la violencia funciona como una espiral que se va escalando, ¿no? Y las experiencias de otros lugares en América Latina nos deberían nos deberían servir de enseñanza en este punto. Y lo que hoy yo creo que tenemos también más miedo a esta incertidumbre de, tener frente a gobiernos que o no quieren o no pueden tomar las decisiones que hacen falta para enfrentar esta situación. El miedo también es, o la alerta que hoy tenemos es que la salida a esto sea más reaccionaria, sea más conservadora, sea con más violencia. Porque acá hay modelos distintos en América Latina de ciudades que frente a estos niveles y mayores de violencia tuvieron o políticas donde la faz y la estrategia represiva estaba subordinada a una política social, económica y urbanística de inclusión social, o tenemos otros modelos, ese es el caso de Medellín, u otros modelos como el de México, en donde la política represiva fue la única respuesta que tuvieron los gobiernos a lo largo de los años y que lo único que generaron es más muerte, ¿no? Claro, entonces, fallada totalmente. Exactamente, y hoy estamos en Rosario y en Argentina y a nivel regional ante un avance en los discursos de odio que de alguna manera parecen tener mayor legitimidad social a la hora de pensar la salida del abordaje de esta crisis. Cosa que me parece que también es falsa, por eso a mí me preocupa mucho y fue parte de lo que nos llevó a nosotros a tener desde hace ya varios meses un diálogo con todas las fuerzas políticas democráticas de nuestra ciudad, que es la decisión del Frente Progresista de alinearse o aliarse con estos sectores, ¿no? Que no tienen ningún prurito en decir que los derechos humanos son un curro, que, la única estrategia que dan es la de meter bala sin ningún otro tipo de abordaje o de situación. Entonces, frente a ese escenario, nosotros empezamos hace ya varios meses un diálogo político lo más amplio posible, con los sectores que entendemos vienen del campo nacional y popular, como es el caso del peronismo, y también con los sectores del progresismo. Yo creo que más allá de que las dirigencias del Frente Progresista o del socialismo hayan hecho este acuerdo político electoral, las bases, el electorado y mucho militante social y popular de esas fuerzas no tienen nada que ver con esa, ni están de acuerdo con esa estrategia. Y nosotros hemos dado un trabajo durante todos estos meses de poder charlar con estos sectores, de poder charlar también con sectores de izquierda como donde provenimos nosotros, como el caso de Carlos del Frade y demás, de decir, bueno, la situación de Rosario no amerita una pérdida más de tiempo. Tenemos que hacer y construir estrategias y propuestas electorales que sean competitivas, porque si solamente nos generamos estrategias para las bancas legislativas, que son importantísimas, porque es importantísimo para poder darle voz a los que no tienen voz, para denunciar las cosas que pasan, si no nos animamos también a tomar el poder del gobierno de nuestra ciudad,
los que vamos a perder no somos nosotros los militantes sociales o populares, es la gente, es las vidas lo que se va perdiendo. Y por eso tuvimos este trabajo en el cual, digamos, hemos podido construir dos cosas. Por un lado, un escenario competitivo de paso que de alguna manera quedó configurado, si se quiere, en lo que es el marco de el Juntos Avancemos o del peronismo. Pero nosotros hemos podido dar un debate mayor, que es decir, acá ni Ciudad Futura solo, ni el socialismo solo, ni el peronismo solo pueden sacar a Rosario de esta crisis. Acá tenemos que construir una nueva fuerza. Y en esa nueva fuerza, los primeros que tenemos que tener la vocación de unidad somos las fuerzas políticas, los dirigentes políticos, pero también hay que convocar a todos los sectores sociales, gremiales, territoriales, eclesiásticos, a construir una nueva fuerza política y ciudadana, a la cual llamamos Rosario Sin Miedo. Y eso para nosotros es la mayor apuesta que tiene este año en términos políticos, estratégico como Ciudad Futura. Poder encontrarnos con todos aquellos y aquellas que en los barrios populares la estamos remando juntos, con todos aquellos que en las calles durante el neoliberalismo macrista salimos y militamos y resistimos juntos, con todas las compañeras feministas con las que damos las luchas juntas, los ambientalistas. Tenemos todas esas fuerzas y organizaciones con las cuales nos encontramos en el día a día de la militancia, pero a la hora de las elecciones competimos entre nosotros. Y eso es algo que tenemos que hacer el esfuerzo de construir un marco de unidad que nos permita tener la posibilidad real de gobernar. Y esa es la construcción que estuvimos haciendo durante todo este tiempo y a la cual llegamos en estas elecciones, con una propuesta, con la candidatura de Juan Monteverde intendente, que tiene a sectores del peronismo, como el caso del movimiento Evita, participando activamente, y llevamos a Eduardo Tognoli como candidato a gobernador, Lucila de Ponti como candidata a diputada, pero también con sectores del progresismo, que no están conformes con las decisiones de sus dirigentes, con los sectores gremiales. Estamos trabajando mucho con los sectores docentes, porque entendemos que frente al ataque que están sufriendo hoy las escuelas, necesitamos poder defender la educación pública, necesitamos poder defender a la docencia de nuestra ciudad, y por eso la decisión de que Agustina Gareis integre nuestra lista. Y creo que eso es algo que no se termina, ni se terminó en el cierre de lista, ni se va a terminar el domingo cuando Juan Monteverde gane la interna de Juntos Avancemos, ni se va a terminar en las generales cuando le ganemos al actual intendente Pablo Hapkin. Esto tiene que ser una convocatoria que se mantenga abierta. ¿Por qué? Porque de esta situación en la que estamos viviendo no nos va a sacar ni el mejor intendente ni los mejores concejales. Nos va a sacar un acuerdo plural lo más amplio posible, en el cual podamos construir colectiva y de manera horizontal el plan estratégico para los próximos años de Rosario, donde todos nos sintamos parte y donde podamos construir un poder distinto para enfrentar a las mafias que hoy tiene la ciudad. Son apuestas arriesgadas, pero son apuestas que tienen que ver con no quedarnos con los lugares cómodos, ni con los paisajes que hemos podido construir nuestras fuerzas alternativas, sino animarnos a más. Yo creo que si en Rosario una fuerza de nuestras características, en alianza con sectores del peronismo y del progresismo, logra ganar la ciudad de Rosario e inaugurar una nueva forma de gobierno, esa experiencia va a alumbrar con mucho más fuerza la construcción o la posibilidad de una alternativa también a nivel nacional. Yo creo que... ¿Cómo va, Karen? ¿Cómo andas, Male? ¿Todo bien? Yo creo que hay algo que me resuena quizás, también teniendo en cuenta que, digo, no es solamente la interna, digo, y una propuesta capaz superadora dentro de algunas tensiones políticas que hay en general, sino también a nivel nacional se da otra propuesta superadora en la interna presidencial, digo, y no es solamente la propuesta de acá, de Rosario Sin Miedo, sino también la propuesta de Grabois como presidente es una propuesta superadora, digo, dentro de lo que es el campo popular o cómo se lo percibe. Y también pensando que acá en Rosario las narrativas públicas también son como esto que hablábamos al principio del sentido común, de boludeces no, todo como muy al choque. Uno ve quizás en los clips y en los spots de campaña de su lista y de su propuesta política que la postura es: no tenemos ninguna persona que sea ni Napoyaro, que está ligado al narcotráfico, ni personas ligadas, digo, a los problemas sociales que hoy en día interpelan a Rosario. ¿Cómo es también construir una propuesta política que se pare por encima de eso? Digo, porque es también en un punto
sortear estas vallas, digo, que tenemos hoy en día de discusiones políticas, de mucho partirnos a la mitad, de no poder avanzar, de tensionar, mucha rosca, digo, y también hay que enfrentarse a perder, digo, eso me parece que es una posibilidad y que hay que tenerlo en cuenta, digo, porque uno puede ser como recién, digo, que uno dice, ay, vamos a ganar, pero también puede ser que no ganemos, digo, y también hay que construir en la adversidad. ¿Cómo va a ser también esa construcción en la adversidad, la posibilidad de que también quizás ese Rosario sin miedo no esté tan a la mano? Pues yo, absolutamente, Male, sí, tal cual. De hecho, a ver, el domingo es una información. Hay muchas posibilidades de que ganemos. O sea, hay serias posibilidades de que ganemos. De hecho, también en eso consiste la propuesta que le hacemos a Zuckerman de una competencia, para que en una competencia donde la gente directamente vaya el domingo y nos vote, hay serias probabilidades de que nuestro proyecto político sea el más elegido por la gente. Ahora, así como se puede ganar, se puede perder. Y nosotros hay algo que tenemos muy en claro, que es que nosotros no somos militantes, ni hacemos esto, ni nos dedicamos a esto, ni elegimos esto como proyecto de vida para ganar las elecciones. Nosotros hacemos esto para transformarle la vida a la gente desde el lugar que sea. Como militantes barriales de un movimiento social que alguna vez se llamó Giros, como militantes políticos y sociales de un proyecto político como Ciudad Futura, como concejales, como gestores culturales o como cooperativistas. Desde el lugar que sea, nosotros tenemos la concepción de que hacemos lo que hacemos para transformar la vida de la gente. Ahora, también sabemos que ahí hay dos caminos, y yo creo que también ese es de alguna forma el mensaje, en esto de los mensajes que irradiamos y que la gente de otras ciudades y de otras latitudes también nos lo hacen llegar. Nosotros tenemos la filosofía permanentemente de vincular y de asociar lo político y lo social. Digamos, nosotros cada vez que una docente abre una de nuestras escuelas de gestión social, sabemos que ahí, además de estar dándole clase a los pibes, se está planificando nuestra política educativa. Cuando un compañero de nuestros centros culturales levanta la persiana de todos los proyectos culturales que tenemos, además de estar habilitándole lugares a los artistas para que tengan un espacio donde desarrollar su trabajo y su proyecto de vida, además de eso también estamos planificando la política cultural, digamos. Por eso, quizás nosotros lo decimos en un concepto que quizás es un poco más técnico, que es la prefiguración. Que nosotros venimos rompiendo hace rato con la prefiguración, de decir, hace muchos años nos venimos formando en esto de los aprendizajes y de los procesos de formación, en cómo desde cada uno de nuestros lugares vamos encontrando las claves para que después, cuando además de todo lo que hacemos, nos presentamos a las elecciones y la gente nos vote y nos elija como el futuro gobierno de esta ciudad, ya tenemos la forma, ya tenemos los proyectos, ya tenemos algunas soluciones, que son muchas, para poner en práctica y para poner en marcha desde la ciudad, desde el gobierno municipal, y no desde cualquier gobierno municipal, desde la ciudad, que probablemente sea la segunda ciudad más importante del país, y acá también derrumbar mitos, viste que se dice esto, lo escuchamos muchas veces al intendente diciendo, no tengo los recursos bueno, quizás no tengas los recursos de Capital Federal, pero tenés los recursos de una ciudad que es un monstruo, tenés gente capacitada, tenés muchísimos empleados públicos que tienen ganas de que los invites a un proyecto político que sea transformador y que su acción se ponga al servicio del pueblo, tenés edificios, tenés infraestructura, son muchos los recursos que tenemos a disposición para iniciar ese proyecto que queremos iniciar a partir del día de diciembre, si la gente este domingo vota a Juan Monteverde, primero para ganarle a Zuckerman y después para ganarle a quien surja elegido de la interna del Frente de Frentes. Y también otro mito es esto de la cultura del no se puede. O sea, ya nos acostumbramos bastante a los políticos que nos dicen, no, esto no puedo hacerlo, o esto, cuando ni siquiera estudiaron si se puede o no se puede hacer. Es como una respuesta inmediata, espontánea que les surge, propio de una cultura política. Bueno, también nosotros lo que decimos es, la madre de todas las batallas es ir cambiando esa cultura política, que lo empezamos a hacer desde el 2015, cuando Ciudad Futura irrumpe como fuerza política con el batacazo de los 90.000 votos, donde ingresan Karen, Juan y el Pitu,
y donde muchas cosas que antes se daban por inercia, bueno, las fuimos modificando. Eso para nosotros también es fundamental, que cada cosa que hagamos le transformemos la vida a la gente, se la cambiemos, se la mejoremos y que también en el mismo acto estemos cambiando la cultura política. Qué bueno. Bueno, estamos acá con Juli Ferrero, con Karen Tepp. A mí me quedaba, hace un rato cuando antes hablábamos con Susana Rueda y trajo un momento de la historia, vos, Karen, eras muy jovencita, entonces, que tuvo que ver con los cara pintadas y con la movilización y con el consejo, ahí alrededor del consejo, yo me acuerdo ese día, todo el mundo en el monumento, pero después pasó el tiempo y de alguna forma la fragmentación, las divisiones fueron aumentando en cambio de aumentar alguna propuesta del campo popular que sea más generadora. Bueno, creo que están interpretando algo de eso. Y están interpretando algo también de hacer apuestas, porque del otro lado sí hacen apuestas. Hace un rato cuando hablábamos de lo que pasó con Eduardo Trasante, de lo que pasó antes con Jere Patrón y Mono, de lo que pasó ahora, hace poco, con Jimmy, que levanten a alguien al voleo, o de lo que pasa con tiroteos a escuelas, a lugares donde van los niños, niñas, a organizaciones sociales. Eso es ir por más. Del otro lado se va por más. Ahora, ¿cómo se hace un proyecto también de ir por más desde el campo popular? Eso me parece que es algo a pensar, a construir, a armar. Por supuesto, siempre están todas las cuestiones de quién lo dice, quién lo piensa, que esto, que aquello, los egos para ponerle nombre. Pero bueno, tal vez sea parte de esta definición a hacer, ¿no? Sí, totalmente, Carlos. Creo que con mucha humildad es un poco la intención con esta convocatoria de Rosario sin miedo, que nosotros decimos, ¿no? No es un eslogan de campaña, una promesa, Juan lo dice mucho, no es votenme a mí, yo voy a hacer una Rosario donde no tengamos más miedo, ¿no? Porque no entendemos la política de esa manera y porque somos absolutamente conscientes de la complejidad que tiene la sociedad, en la realidad de Rosario, pero en realidad también el mundo que nos toca vivir, ¿no? Donde el futuro se ha vuelto un lugar realmente muy incierto. Yo creo que nos falta reflexionar y mucho todavía de la sociedad pospandemia, tenemos estas cosas también con lo de la velocidad de la sociedad de este tiempo que pareciera que ya nadie se acuerda. Y van quedando, consecuencias de estos modos de vivir que sin lugar a dudas no le están dando respuesta a la gente, no solamente en las cuestiones materiales de vida, sino también en las cuestiones afectivas, psicosociales, subjetivas. Estamos viviendo en una ciudad donde no solamente tenemos un muerto por día a consecuencia de la violencia y el crimen organizado, sino que también las informaciones de los últimos meses hablan que Rosario tiene como departamento, pero bueno, somos la ciudad principal, un suicidio por día. De la misma manera que nos estamos acostumbrando desde hace mucho tiempo a abrir la tapa de los diarios y encontrar crímenes y jóvenes que se nos escapan o que derraman su sangre producto del avance del narcotráfico y de la violencia ya como un lenguaje y un negocio en la ciudad de Rosario, también estamos hablando de que una persona por día en nuestra ciudad decide quitarse la vida, ¿no? Entonces, hay que hablar de estas cuestiones. Estas cuestiones tienen que estar en la agenda, tienen que estar en la agenda la salud mental. Hoy la mayoría de los centros de salud están, absolutamente desbordados por el aumento de los casos, de la atención, también por la crisis que tienen los barrios de un Estado que los ha abandonado. Y cuando decimos que el Estado se corrió del territorio, no quiere decir que los trabajadores estatales, sean del nivel municipal o provincial de la educación, no están yendo ahí, pero lo están haciendo en absoluta soledad. No hay proyectos políticos de quienes nos gobiernan a nivel municipal o provincial de poder saber cuál es
la política social, la política económica y de inclusión en los barrios de nuestra ciudad. Y estas crisis que estamos viviendo también tienen que ver con el aumento del consumo. Digo, en Rosario y a nivel nacional no hablamos del aumento del consumo. Todos los datos e informes internacionales hablan que después de la pandemia ha aumentado en un 20% el consumo de cocaína, digamos, a nivel mundial. Entonces, digo, todos estos temas que están ausentes tienen que ver con la crisis civilizatoria de alguna manera en la que estamos sumergidos. Con lo cual, digo, la convocatoria y el desafío que tenemos las fuerzas populares, sociales, democráticas, es de poder construir proyectos de vida alternativos y desde los lugares en donde estamos, y mucho más si nos toca tener las herramientas de los gobiernos, poder brindarle las facilidades a que cada persona pueda y se sienta capaz de pensar y construir su proyecto de vida, de poder facilitarle y darle las herramientas para construir esos proyectos de vida alternativos. Y en eso no puede quedar subsumido solamente a los partidos políticos. Digo, en el siglo XX era posible que la política represente a la sociedad. Ahora, el nivel de heterogeneidad y de diversidad que tiene esta población y esta sociedad, lo que nosotros creemos que tenemos que hacer los espacios políticos es expresar esa multiplicidad, esa diversidad, encontrar que en el otro, en la diferencia, no hay una competencia, hay una posibilidad de colaboración, hay una posibilidad de complementariedad. Y eso es un poco también, cuando Julia hablaba del cambio de la cultura política, lo que creo que estamos logrando con esta propuesta de Rosario Sin Miedo y con esta construcción de una construcción común y de unidad con otros sectores, que decimos, no nos estamos juntando para ganar una banca más o una banca menos, o para garantizarnos en un momento de resistencia un lugarcito cómodo en el poder legislativo. Estamos haciendo una apuesta que tiene que ver con animarnos a que una nueva generación política que no se conforma a las decisiones de la cúpula, que no se conforma a las carreras individuales, se presente en la sociedad y plebiscite esta nueva forma de hacer política. Yo creo que, más allá de nuestro entusiasmo y como buenos gramscianos, tenemos la voluntad, el optimismo de la voluntad mucho más fuerte que el pesimismo de la razón, quienes estamos construyendo todo esto, y es un poco también lo que palpamos en la campaña. Muchos políticos nos dicen cómo le está yendo en la calle, la gente está muy enojada, la gente está muy apática, muy decepcionada. Todo eso es verdad. Pero a nosotros nos pasa que cuando salimos a la calle, y esto dan fe cada uno de los militantes en cada uno de los ámbitos donde estamos, hay otra recepción. Ajá. Hay otra recepción que tiene que ver con decirle, con que mucha gente nos estuvo tomando a prueba todos estos años. Decir, a ver, ¿es verdad que van a entrar y no se van a traicionar? ¿Es verdad que van a entrar y van a seguir defendiendo las mismas ideas? ¿Es verdad que van a entrar y no se van a convertir en parte de lo que criticaron? Y creo que eso, después de 10 años como fuerza política, como Ciudad Futura, hoy estamos con esa madurez, si se quiere, para asumir este gran desafío que tiene la ciudad de Rosario, pero absolutamente conscientes de que no lo vamos a hacer solos y solas, que necesitamos reconstruir ese tejido social, y para eso no sobra nadie. Y en este nuevo espacio hay... Yo preocupado por la alianza. Sí. Con Juli igual estamos en la lista de Ciudad Futura, que va por fuera. Eso lo tenemos claro. Hay un acuerdo programático, está estipulado que el que pierde en esta interna tiene un espacio de decisión también en el armado de la política. ¿Cómo se construye eso? ¿Hay un acuerdo programático? ¿Voy yo o vas vos? Voy yo. A ver, nosotros la interna es, ¿no? De Rosario Sin Miedo contra Roberto Zuckerman. No es la alianza de Ciudad Futura contra Roberto Zuckerman. Esto también me parece importante porque dentro de la propuesta que sostiene la candidatura de Juan Monteverde, como decía, hay compañeros que vienen del peronismo, que vienen del progresismo, que vienen de la izquierda. ¿Cuál es la realidad? Nosotros tenemos programas de gobierno que tienen diferencias, ¿no? Tenemos programas de gobierno donde hacemos el acento en cuestiones distintas, producto de la propia tradición militante de la que venimos cada uno, de la concepción que tenemos en donde hay que poner la mayor prioridad hoy en la ciudad de Rosario y con quiénes hay que hacerlo. Ahora, tenemos dos cuestiones acordadas, si se quiere, en el marco de esta interna. En primer lugar, de que hay principios que no son contradictorios, son iguales. La defensa de los derechos humanos
es algo que cualquiera de los dos candidatos lo defiende y lo puede sostener. La reivindicación del rol de lo público y del Estado en la construcción de una sociedad más igualitaria, con justicia social y demás, está acordado. Digo, son cuestiones que parecieran menores, pero cuando uno ve el frente que está enfrente, digamos, eso no aparecen, digamos, son directamente contradicciones insalvables. Bueno, en este caso hay principios de estas características que son comunes. Y después lo que hay acordado es que post elecciones del domingo, quien sea que resulte vencedor va a sentarse con el otro contrincante, y lo que nosotros pedimos es que cada uno de los candidatos proponga cuáles son las 5 políticas estratégicas prioritarias de su programa de gobierno que entiende que quien resultó vencedor tiene que comprometerse a llevar adelante. Digamos, y si se acuerda y si se compromete a que se va a priorizar esas políticas, se va a brindar el apoyo. Pero tiene que ver, digo, nosotros en estos años en el Consejo hemos tenido mucha experiencia, yo la escuchaba recién a Susana y comparto algunas de las cosas que decía respecto de la vieja política, ¿no? Que cuando vos te sentás a construir consenso, que es una negociación, muchas veces lo que aparece de la política tradicional es ¿a cambio de qué? Y ese a cambio de qué no son políticas, sino que son cargos, prebendas y demás. Nosotros venimos de otra cultura política y lo dijimos desde que entramos en el Consejo, y de eso también habla nuestro testimonio en todos estos años en el ámbito legislativo. No nos quedamos, si somos oposición como todos estos años, en el lugar cómodo de te pongo palos en la rueda. No. Te digo cuáles son mis propuestas. Agencia contra el lavado de activos. Un proyecto de nuestra autoría. Había que sentarse con el bloque oficialista y con los otros bloques de la oposición y construimos acuerdos. Pero uno que pone ahí en juego la política. Digamos, no el cargo. Todos nos decían, pero porque ustedes lo que quieren es poner el que va a estar al frente de esa agencia. No. Lo tendrá que poner el intendente de turno, como lo hicimos con Eduardo cuando logramos construir con Eduardo Trasante la Oficina de Asistencia y Empoderamiento a la Víctima. Nos decían, bueno, ustedes están haciendo eso porque lo que quieren es un cargo en el Ejecutivo. No, quien es el intendente tiene que definir eso. Nosotros lo que estamos construyendo son instrumentos que resuelvan y atiendan los problemas que tiene Rosario en este tiempo. Hemos estado con Karen Tepp, Juli Ferrero. Muchísimas gracias por venir. Reiteren cómo los encuentran en esa lista, en esa madeja, en ese papiro. Mirá, hay crisis de la política ese papiro. Crisis de los partidos. Lo más explícito de cómo están las cosas. Mitad de tabla, primer fila a la izquierda. Primer columna, a la izquierda. Yendo de arriba hacia abajo, que es a la inversa de nuestra lógica de construcción política, que hacemos todo de abajo hacia arriba, esta vez es leyendo la lista de arriba hacia abajo, se van a encontrar con muchos loguitos sin colores. Bueno, el nuestro es el primero que aparece con un rojo y con un verde. Es la lista de Ciudad Futura, Karen Tepp en cabeza, Julián Ferrero en segundo lugar y Agustina Gareis, que es la docente que queremos llevar al Consejo, en tercer lugar. Así que ahí nos encuentran, meten la tilde y están votando por cambiar la cultura política y por un nuevo proyecto político que busca transformar las cosas de una buena vez y para siempre. Muchísimas gracias por haber venido. La próxima, porque va a haber una próxima, nos vamos a encontrar y vamos a hablar también de radios comunitarias, de posturas ante un montón de cosas que no nos dio el tiempo hoy. Gracias. Muchísimas gracias a ustedes. FM 104.3 La Hormiga, Radio Comunitaria.